nos damos cuenta que en la estandarización hay una pérdida bien importante y que si tú llegas a cada médico o a cada abogado o a cada hamburguesería y es exactamente lo mismo, algo estás matando en el camino. Bienvenidos a Volver al Futuro Podcast, donde platicamos con las mentes que nos impulsan a crear el nuevo paradigma de salud y bienestar, conducido por Víctor Sadia. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Hoy nos acompaña Dan Fleitman. El doctor Dan Fleitman estudió medicina en México y psicoterapia corporal en Israel. Se dedica a lo que él llama espiritualidad aterrizada, integrando prácticas holísticas, terapia somática, medicina mente-cuerpo, meditación, yoga y psicodélicos. Formó parte de la Clínica Integral de Manejo de Estrés Lomas Altas y hoy lleva una práctica en línea desde Valle de Bravo. El próximo 14 de septiembre de 2022 iniciará un nuevo curso de pensamiento complejo, crítico, multidisciplinario y sistémico en salud. Te invito a echarle un ojo en victorsadia.com y a unirte a esta comunidad de co-creadores de nuevos paradigmas en el mundo de la salud y el bienestar. Padrísimo juntarnos, platicar un ratito y gracias por la invitación. Sabes que yo antes de conocerte te conocí a través de las redes, había escuchado mucho de ti. Y es curioso cómo primero te creas la imagen de alguien, ¿no? En las redes y luego cuando lo tocas en carne y hueso, pues sientes la vibra y cambia todo. Y también cómo sabes que algún día vas a conocer a esa persona, no sabes la circunstancia y cuando se da, pues te da risa, ¿no? Así me pasó contigo. Y bueno, me estoy muy contento de estar aquí platicando. Además de que nos acabamos de conocer y también decidí hacer esta entrevista, pues sin tener demasiado contexto, como también podríamos hacer esta entrevista en un año, ¿no? Y ya con más contexto. Entonces, también cómo eso cambia y cómo evolucionamos. Creo que es interesante pensarlo también en los procesos terapéuticos y en los momentos en los que alguien llega contigo, que circunstancialmente pudo haber llegado un año después y tal vez cambiaría todo, ¿no? De acuerdo contigo, creo que así es la vida, ¿no? Yo no sé si te acuerdas de esta película, no me acuerdo cómo se llama, que está esa chava bajando al metro y son los dos caminitos, ¿no? Se cierra la puerta y se abre la Sí. puerta, hay una historia cuando entra y en la otra historia cuando no entra. Y sí, pero, ¿no? Encontrarnos de la manera en que nos estamos encontrando, sin duda pues, sería diferente encontrarnos en un año o hasta 6 meses, y la hace única y la hace especial. Sí, creo que eso de los sliding doors es como muy potente, ¿no? Porque te recuerda que tu vida realmente está hecha de unas circunstancias que son incontrolables y que tal vez lo único es pues la apertura, la actitud, la mentalidad con la que vives cualquier puerta, ¿no? Y eso a nivel cultural yo creo que está muy mediado. Pensamos que hay puertas que son mejores que otras y a veces tal vez ese es el principio, el problema, ¿no? Esa creencia. Creo que sí, y creo que la idea de que uno sabe qué hay detrás de cada puerta también es bastante equivocada, ¿no? Si generalmente sabes que hay en los primeros dos pasos después de la puerta que crees, y para el tercer paso ya entraste en otro camino que era totalmente desconocido. Entonces, la verdad es que creo que, igual que tú, creo que realmente tiene que ver mucho más con un tema de la actitud y de la presencia que tenemos en donde andamos caminando, más que con la decisión de donde creemos que nos conviene ir o no ir. Y claro, eso se refleja muchísimo en cualquier proceso de sanación. Platícame un poquito, tu copy que me encanta dice espiritualidad aterrizada. Obviamente no es la línea de un médico, ¿no? Entonces, ¿por qué estudiaste medicina y qué pasó en tu vida para que tu copy sea espiritualidad aterrizada? Ok, muy bueno, como te imaginas, para llegar de medicina a espiritualidad aterrizada es una larga historia y ha sido un trayecto interesante pues muchos años de vida. Pero lo que me trajo a medicina al principio, para serte sincero, fue algo muy impulsivo e instintivo. Sí, nunca fui de estas personas que quería ser médico desde chiquito y se veía con bata blanca, ni mucho menos. Yo comencé ingeniería civil. Estuve ahí un semestre, me di cuenta que no era lo mío y de reojo vi que mi hermano, un poquito más chico que yo, estaba entrando al propedéutico mientras yo estaba ya en la carrera, y lo vi y dije, pues, se ve bien, se ve interesante.
pues vamos a darle. Y simplemente me di el salto. Y fue como muchas de las decisiones que he tomado en mi vida y que han sido decisiones que realmente me han marcado, han sido decisiones que han venido mucho más de un lugar, te dije hace rato impulsivo, pero no, creo que es un poco más como instintivo o sabio de alguna manera, porque han sido decisiones que me han marcado de una manera muy positiva y muy disfrutable en mi vida, pero que no, muchas de ellas no puedo darte una racionalidad o digo, te lo puedo ahorita tratar de entender en retrospectiva, pero en ese momento se sentía simplemente como algo que tenía que hacer. Y pues me eché en la carrera de medicina y quedó bastante obvio para mí que aunque me encantaba y lo disfruté muchísimo en el camino, había un faltante bien grande y tenía que ver también con la forma en que se hacía medicina, sin duda, que digo, me imagino que en tu podcast muchas veces he hablado de eso, pero también había un faltante en lo respecto a mí, en lo que yo recibía dentro de este camino de vida. Y fue así donde empecé a explorar otros caminos de salud, de sanación, y ahí empezó también el tema de que la espiritualidad entra dentro de un proceso de salud y de sanación y de autoconocimiento. Me formé entonces como psicoterapeuta corporal. Estuve ahí paseando un ratito en Israel haciendo esto, que fue una aventura interesantísima conocer la manera en que se hace tanto medicina allá como procesos de sanación y de salud. ¿Qué descubriste en Israel en particular, en medicina y psicoterapia corporal? Yo te diría que creo que tiene que ver no solo con la medicina y la psicoterapia corporal, creo que tiene que ver con la cultura israelí en general, que viniendo de México, donde, por ejemplo, en la universidad, en las clases, pues los maestros, los doctores, pues sueltan ¿no? Toda su teoría, todo lo que te están enseñando, y básicamente casi todo el mundo es un receptor pasivo en México en las clases. Y bueno, pues acaba la clase y se va todo el mundo y a lo mejor hubo un par de preguntas. Allá la cultura es completamente diferente. Hay un constante cuestionamiento a lo que estás aprendiendo, a lo que estás enseñando. Siempre hay el que quiere profundizar más, siempre hay el que está retando al maestro, al doctor. Y darme cuenta de eso, o sea, de que el proceso educativo es un proceso mucho más activo, que solo una parte pasiva. Yo creo que eso sería como, te digo, como estudiante, en mi manera, en mi etapa de formación como especialista que estaba haciendo allá, yo creo que eso fue lo más interesante, descubrir esa cultura tan activa en el aprender. Ahorita leo un libro precisamente de judaísmo y habla mucho que la cultura judía tiene la chutzpah, ¿no? La irreverencia. Y eso Totalmente. pues está muy marcado. No lo había pensado en términos de educación y de procesos clínicos, pero hace mucho sentido. También tiene pues un gran beneficio, ¿no? Que haya una proactividad y hasta a veces una irreverencia aún ante la jerarquía y el conocimiento ya establecido. Totalmente, porque creo que de alguna manera genera procesos dinámicos que en una estructura pasiva pues no se dan de esa manera. Aquí se aceleran las cosas, se mueven, toman rumbos distintos, hay voces alternas, hay retos que vienen por el otro lado, ¿no? Cuando hay un tema pasivo, pues es una línea que a lo mejor va moviéndose muy despacito, pero sí, aquí como que creo que potencializa muchísimo los cambios y los procesos y las alternativas que se van disparando. Y tú estudiando allá tenías esa percepción de tus compañeros que estaban como cuestionando los mismos procesos que estaban aprendiendo y que eso también iba a permear a cómo iban a esperar que sus pacientes los cuestionen una vez que lo practiquen. Totalmente, o sea, es algo que digo, me imagino que has estado ya un par de veces, se respira en la calle, todo el mundo cuestiona a todo el mundo, tienes una plática con el taxista y el taxista te cuestiona tu vida y te pregunta por qué estás haciendo lo que estás haciendo y se mete en tu relación de pareja y opina en la educación de tus hijos. Entonces, la cultura es así, ¿no? Es una cultura donde está bien visto y permitido el que todo el tiempo el de al lado te esté cuestionando desde un lugar de propositivo, ¿no? No una crítica, sino más de un lugar propositivo, pero todo el tiempo hay esa como invitación a reflexionar, a volverte a mirar la manera en que actúas, a mirar tus creencias, tus prejuicios, tus pensamientos. Entonces, sí, sin duda, también creo que es algo que el médico israelí espera que ocurra con sus pacientes, no está esperando borreguitos. Ok, y entonces, ¿por qué decides volver a México?
Pues después de varios años tuvimos a nuestra primera chaparra, que nació allá, y pues empezamos a extrañar la idea de que no tuviera familia cercana, que sus abuelos de ambos lados, que sus primos, tíos, etcétera, estuvieran cerca. Y bueno, eso nos fue trayendo un poquito de regreso a México. Básicamente fue la familia. Y cuando, platícame cómo llegaste a este concepto de espiritual aterrizada, ¿no? Y me imagino empezaste una práctica con una línea y la fuiste evolucionando. ¿Cómo fue para ti ese proceso? Porque hablábamos al principio que esto es tal vez lo que muchos profesionales de la salud se cuestionan, el cómo inventar tu propio camino, dadas las circunstancias de tu vida y los aprendizajes que vas agarrando de aquí y de allá, y que se legitime como algo profesional y también efectivo. Mm. Yo creo que en mi caso vino de un proceso que inició a nivel personal. Y era un proceso que tenía que ver con dos vertientes, dos caminos que estaba transitando de forma paralela, pero que de alguna manera durante mucho tiempo parecían o estaban en mi entendimiento, no en mi entendimiento, pensaba que podían ir juntos, no sabía exactamente la forma de cómo, que era el mundo tanto de la ciencia y mi mundo, un mundo occidental, científico, mecanicista, económico, demás, y una vertiente espiritual que tenía que ver con prácticas espirituales que ya traía durante muchos años. Y que en el ámbito de la salud también había estos dos mundos que yo transitaba. Así, por un lado era médico y tenía todo esta formación médica, pero por otro lado tenía ya un largo caminar en mi propia espiritualidad, en mi propio camino, sanándome, y podía también entender y mirar y ayudar desde ese punto de vista a otras personas, desde el punto de vista espiritual. El tema es que tanto creo que la sociedad los vivía como dos mundos un poco excluyentes, o muy excluyentes, más bien dicho, uno del otro, como yo adentro de mí tampoco había encontrado todavía la manera de hacer un entretejido entre ellos. Y fui tardando varios años hasta que fui encontrando la manera que nace de mí y que habla en mi propio lenguaje, de generar este entretejido donde hay un proceso espiritual que, como lo dice, como dices, este copy, está aterrizado en la vida misma que tenemos, está aterrizado en nuestra profesión, en nuestra paternidad, en nuestra maternidad, en nuestro ser hijos, en nuestro ser amigos, en el día a día, ¿no? Porque creo que es muy lindo la idea de una espiritualidad de retiros o de un par de horitas de repente un fin de semana, o una clase por acá, una clase por allá, o los 20 minutos que uno medita al día, o el libro que uno lea. Pero ¿cómo hacemos que esto empiece a generar un entretejido con la vida, ¿no? Con lo que somos y con la vida? Sabes, para mí ese es un tema crucial y ahorita yo lo pienso mucho. O sea, yo considero que justo lo que ha pasado mucho en Occidente es la desacralización de la vida cotidiana y se ha vuelto muy mundano y muy banal. Y por eso comer o hacer ejercicio, dormir bien o trabajar en las relaciones interpersonales o simplemente sentarte a ver la tele de manera espiritual, no se concibe, ¿no? Comerte una zanahoria no se concibe como algo espiritual y por lo tanto, cuando un médico le dice a su paciente, come más zanahorias y menos papas, si el significado es nada más un tema de miedo o de comodidad o de costo-beneficio, no siempre va a pegar, pero si fuera algo que podemos hacer espiritual por toda la narrativa que le podemos contar de lo trascendente que es poder comer una zanahoria y digerirla, cambiarían mucho las cosas, ¿no? Entonces, de alguna manera se siente raro, yo creo, en Occidente que estamos como otra vez tratando de unir estos mundos, cuando a lo mejor nunca estuvieron separados y a lo mejor en otras culturas así es como se entiende, ¿no? Mira, yo creo para mí la palabra, por ejemplo, cuando hablamos de desconexión, ¿no? Que se utiliza mucho este tema como de hablar de desconexión, que mucho tiempo yo usé también, creo que esa palabra, ¿no? Y la realidad es que creo que es equivocada un poquito, porque no es un tema donde estamos desconectados, es decir, no hay manera de estar desconectados. El entretejido con la vida misma, con el planeta, con otros seres, con el aire que respiras, con los bichos que viven adentro de nosotros en la panza, es decir, no hay manera de realmente tener una desconexión. La conexión existe, el entretejido está, la interdependencia siempre está. El tema es aprender a recordar
que eso está, es volver a tener una vivencia momento a momento de la conexión que existe, ¿no? Que siempre ha estado, pero que no la vemos o no la percibimos. Y se vuelve muy problemático en la vida misma, cuando vivimos en ese aislamiento, como seres que de alguna manera tenemos la impresión como que nos plantaron aquí como plantas ¿no? Pero no es nuestro territorio, en vez de entender que nacimos de esta tierra, venimos de ella y somos parte de ella. Entonces completamente cambia. Y creo que sí, creo que como dices, cuando la manera en que vivimos tan mundana y tan desacralizada hoy en día, pues lastima profundamente al ser individual y al ser colectivo. Sí, de alguna manera es hacerle un desrespeto a todo lo sagrado que hay, el preguntarnos maneras de volvernos a sentir conectados o eh, espiritualmente interdependientes con todo esto. ¿Cómo hacerlo para la gente que, como yo y muchos que sabemos esa interdependencia, sabemos a nivel intelectual muchas de estas cosas, pero a veces no las sentimos? Y creo que en procesos de sanación son fundamentales. ¿Cómo ha sido para ti no sé, cuando llegaste a Valle, correr en el bosque y ahora cómo corres en el bosque? A lo mejor la actividad es la misma, pero a lo mejor te sientes de otra manera, ¿no? Mm. Mira, yo creo que de alguna manera, si lo entiendes incluso a nivel neurobiológico, cómo se desarrolla el cerebro de un ser humano, eh, tenemos esta capa que es la última en desarrollarse y que es una capa muy predominante en el sistema neurológico del ser humano, que es la corteza cerebral, la capa cortical, y principalmente el área frontal y prefrontal, que son las que tienen más que ver con estas capacidades neurológicas superiores, que así le llamamos en neurología, ¿no? Como si fueran mejores que todas las demás, pero bueno, ese es el nombre que tenemos, ¿no? Este, pero bueno, hablando de estas capacidades cognitivas superiores, son las que nos hacen únicos, parece ser, o nos diferencian un poquito, por lo menos a nivel neurológico, de muchas especies, y tienen que ver con el lenguaje, con el análisis, con la síntesis, y a nivel neurológico se vuelven muy dominantes. Entonces, realmente venimos un poquito wired de una manera donde es a fin de cuentas, esto va a predominar en el ser humano sobre muchas otras capas de conexión o de entendimiento con el mundo y con la realidad. Entonces, por un lado es eso. Por otro lado, creo que culturalmente tenemos hoy en día una cultura moderna, occidental, mecanicista, científica, donde eh, nos hemos vuelto unos investigadores del mundo, pero no unos experienciadores del mundo. Sabemos mucho de la realidad y sabemos mucho de la Tierra y sabemos mucho del universo y del espacio, pero desde un punto de vista de ser un investigador, alguien externo, ¿no? Que básicamente eso es lo que hacemos en la ciencia moderna. Cuando tú quieres investigar algo, pues tienes que ser un investigador externo, neutral, y no eres parte del experimento que estás haciendo. Y es lo que hemos hecho, pero eso nos ha todavía excluido más de ser parte del tejido en el que cual sí somos parte. Eh, y por último, creo que también como cultura, es una cultura que no nos enseña esto como muchas otras culturas, que tienen muchos ritos o ceremonias o formas muy cotidianas de irse recordando esto. O sea, creo que también las culturas se han dado cuenta que si tengo esta tendencia no neuronal, por llamarlo de alguna manera, a volverme muy racional y muy mental, han desarrollado muchos rituales que no son mágicos, pero que de alguna manera son recordatorios constantes al pueblo y a la tribu y a la sociedad de cómo regresar y regresar y regresar a una conexión vivencial, profunda, experiencial. Eh, y el cambio más importante para mí cuando empiezo a experimentar esta transformación eh, es una sensación de dejar de tener una experiencia de paranoia en la vida, donde soy yo contra el mundo, es el mundo contra mí, sino donde el mundo y tú simplemente son un metaorganismo del cual eres parte y donde hay un flujo que es
muy bello ser parte de él, de ese flujo, que ese flujo a veces es tormentoso y a veces es calmo, pero deja de haber esa sensación de estar totalmente alienado. Y bueno, como dices, ¿cómo se hace eso? Pues yo creo que una es recurrir de alguna manera a ciertas técnicas ritualistas, meditativas, etcétera, que se han desarrollado durante miles de años en muchísimas partes del mundo y que no tenemos que inventar el hilo negro. Es decir, allí están esas opciones como para reconectar. Están muchas técnicas para reconectar con la respiración que uno tiene todo el tiempo. Hay muchas maneras de reconectar con lo que uno consume o se alimenta. Hay técnicas de reconectar con el cuerpo y con lo que el cuerpo siente constantemente. Y nuevamente te digo, vienen de muchísimas partes y facetas de la historia humana. Entonces creo que regresar a algunas de ellas, las cuales nos sean cómodas, adecuadas a la persona que yo soy, es interesante y no tenemos que inventar el hilo negro, por un lado. Y dos, hay cosas muy, muy simples que son la parte más de reconexión, que tienen que ver, por ejemplo, en mi caso, y las personas que sean kinéticas o somáticas les puede ir muy bien, que tienen que ver con una experiencia corporal y somática. Cuando me estoy bañando, sentir atentamente el agüita que me está cayendo, las gotas cómo se resbalan por el cuerpo. Cuando estoy caminando es poner atención en las plantas de los pies, cosas muy, muy sencillas. Cuando estoy comiendo y masticando, voltear de vez en cuando, si estoy platicando con alguien, de vez en cuando a las texturas, a los aromas, a los sabores, porque es ahí, ¿no? En esta parte sensorial, sensual, donde nos reconectamos. Me encanta, nada más escucharte nos pone alerta de estas cosas que están sucediendo aún escuchando un podcast, a lo mejor a 2x de velocidad. Eh, Dan, ¿sabes? Me queda muy claro y me gusta que ya traes el ejemplo de bueno, no es el ejemplo, la explicación neuronal y la explicación cultural de esta, digamos, separación, dualismo, eh, y cómo a nivel personal lo podemos hacer, pero sabes lo que siempre pienso, que también a nivel colectivo tenemos que como aprender a sentir colectivamente el trauma, la depresión, el perdón, la energía, ¿sabes? Como que siento que también hay un cuerpo colectivo que a veces pensamos que los individuos deben de sanar, pero nos faltan también rituales que culturalmente se hagan en sociedad y en comunidad para vivir estas emociones y permitir que estas cosas sucedan, tanto para sanar como para estar presentes ante los milagros infinitos en los que estamos rodeados. Mm. El, el- Creo que ese es el paso que viene, ¿no? Como el cómo encontrar esa transición, como dices, porque creo que hoy estamos en ese lugar donde a lo mejor los temas de salud empiezan, a lo mejor todavía prematuramente, pero creo que empieza a haber una transformación donde por lo menos a nivel individual empieza a haber medicinas sistémicas, integrativas, biológicas, holísticas, empieza a haber algún, ¿no? entendimiento de algo un poquito más amplio. Pero concuerdo contigo, yo creo que el salto que nos toca, creo que como sociedad, es un poco lo que planteas, la cuestión de perfecto, ¿no? Ese es un buen inicio, pero ¿cómo hacemos estos procesos a nivel cultural, a nivel social, a un nivel amplio, como dices, de heridas, traumas que traemos no solo como individuos, no solo como familias, no solo como un pueblo particular en la tierra, sino como una especie entera. Eh, Sí, creo que esto, algo que para bajarlo a un ejemplo es como en los procesos de duelo, ¿no? Normalmente los procesos de duelo a veces pasan más comunitariamente que individualmente, ¿no? Y de alguna manera hace sentido. La pérdida es una pérdida del conjunto, no especialmente de una persona. Eh, o pienso también en el ejemplo, no sé, y a lo mejor es un poco burdo y chafa este ejemplo, pero, o sea, si Obama va cuando era presidente a Hiroshima, ¿no? Y está ahí y de alguna manera colectivamente se hace un proceso de acknowledgement de que estas cosas sucedieron y de que tal vez no hay un perdón, pero al menos hay una realización colectiva de que esto lo estamos resignificando, aunque fuera 60 o 70 años después, ¿no? Me imagino ese tipo de procesos en los que en la televisión podemos hablar de perdón, de vulnerabilidad, de, de, pues sí, de duelo, de miedo, de trauma, más allá que, pues no sé, cargándolo de manera muy individual o muy escondido, verlo a ver con tu terapeuta o verlo a verlo con tu sanador, ¿no? mm.
creo que tocas aquí también un tema que creo que como individuos y obviamente como sociedad se nos dificulta muchísimo, que es voltear a ver nuestra sombra, a elegir sanar, a elegir ver esas heridas, a elegir ver el trauma que traemos, porque requiere también valor, pero también son procesos que implican pasar por una parte del ser un ser humano y ser una sociedad que es a veces el dolor, no desde un punto de vista donde el dolor es algo negativo, sino como una experiencia importante y necesaria a veces en los procesos de sanación. Y me parece que el reto que veo en lo que planteas y concuerdo contigo es que por lo menos hoy en día creo que la sociedad tiene una tendencia, en su mayoría, ¿no? No absoluto, obviamente, pero en su mayoría, justamente un poquito lo contrario. Tenemos como una sociedad que tiende a evitar el dolor, que tiende a buscar un placer ¿no? Inmediato, y donde voltear a tocar lo que duele, pues no es algo que culturalmente elegimos hacer. Y la medicina ha fungido un rol ahí muy cañón, ¿no? Porque la medicina ha patologizado el dolor, el sufrimiento, más que nada, y ahí es cuando dices, ah, pues tiene que haber un Tylenol para el sufrimiento. Entonces, ¿sabes qué me interesaría pensar? O sea, para muchos profesionales de la salud que nos están escuchando, tanto gente que ya tiene mucho tiempo en medicina, en psicología, en coaching, en lo que tú quieras, o gente que está empezando, como yo lo veo, es el sanador o el médico del futuro, es, es producto de varias corrientes de pensamiento, ¿no? La danza entre Occidente y Oriente, entre ciencia y espiritualidad, como tú lo dices, entre comprender y accionar, ¿no? Que vamos emergiendo como seres. Entonces, tú has integrado neurociencia, mindfulness, meditación, medicina funcional. eh, ¿Cómo legitimizar esta búsqueda? ¿Cómo no me gustaría estandarizarla ni institucionalizarla porque otra vez caeríamos en lo mismo? Cada vida está expuesta a distintas puertas que se abren y se cierran. Pero cómo legitimizar la idea de que tu camino tal cual fue, con toda la variedad que tuvo, y no el estandaramiento de 6 años de carrera más 4 de especialización, etcétera, etcétera, es el sanador con el que quieres trabajar, tanto para enfermedades agudas como crónicas. Tal vez más para crónicas, obviamente. Mm. Eh, que- ah, lo que me parece es que tenemos que aprender a mirar que cuando estandarizamos algo, ganamos algo, y es cierto. Y un poco como dices tú, un tema agudo, ¿no? Es decir, cuando hacemos cursos hoy en día como médicos de trauma o de tratamiento en urgencias, etcétera, cuando tú estandarizas algo y tienes clarísimo que cuando llega el paciente, lo primero que haces es revisar la vía aérea si está permeable, luego ver si hay pulso, luego limpiar tráquea, etcétera. Entonces, cuando estandarizas todo de alguna manera, claro que puedes obtener ciertas cosas y hay ganancias. Entonces, creo que también la idea es no tirar que hay algo positivo en eso. Pero, como todo, cuando ganas algo, pierdes algo. Y la gran pérdida aquí es creo que la individualidad. Cuando tú estandarizas algo, estás matando de una manera bien importante lo único y lo especial que puede aportar cada ser humano, cada médico, cada sanador, cada terapeuta, o cada guía o cada coach, porque si tú estandarizas algo, entonces realmente es lo mismo que si lo hiciera un robotcito, una maquinita. Va a funcionar, a lo mejor hasta cierto punto, pero le va a quitar la esencia de quién es Víctor, le va a quitar la esencia de quién es Dan, le va a quitar la esencia de quién es cualquier otro ser humano. Entonces, creo que el tema es que como sociedad nos atrevamos también, no en lugar de, pero que nos atrevamos también a también jugárnoslas a veces un poquito y elegir que vale la pena perder un poquito en lo que hay en la estandarización por ganar lo mucho que vamos a ganar cuando cada individuo trae una expresión propia de lo que entiende como salud, sanación, caminar y vivir simplemente. Entonces, yo creo que el tema tiene que ser un tema donde tiene que cambiar el paradigma, porque nos damos cuenta que en la estandarización hay una pérdida bien importante y que si tú llegas a cada médico o a cada abogado o a cada hamburguesería y es exactamente lo mismo, algo estás matando en el camino. Eh, Tal cual. Y esto que dices es súper profundo y permea en todas las áreas, porque todas las áreas de nuestra vida
están de alguna manera estandarizadas y claro, pues nos da mucho control, nos da también la manera de escalarlo, que es una palabra favorita del paradigma, pero perdemos mucho. Entonces, me encanta que tú dices, no vayámonos a la libertad y a la espontaneidad completa, pero aprendamos que dentro de la estandarización tendríamos que buscar formas de buscar esa personalización, originalidad, espontaneidad, con, con una legitimización que no se vea como un error o un loco que se atrevió a hacer algo así. Y yo creo que en otras áreas empieza a pasar de repente, ¿eh? Por ejemplo, a veces hablamos de café. Por un lado está, ¿no? Podemos tener a Starbucks estandarizado en todo el planeta y que da una calidad, la verdad, bastante decente de café, ¿no? Es un estándar que sabes que cuando vas a entrar a un cafecito va a estar bien y va a haber buena musiquita y va a ser parejo y vas a echarte un café que está bien. El barista en particular, que tiene su contacto directo con los cafeteros y que hace un tostado único y diferente y que a veces el café ahí es fenomenal y es buenísimo y a veces te llevas también sorpresas interesantes y a veces no tan interesantes, pero por ejemplo, sí creo que hay apertura en algunos rubros donde sí como sociedad nos estamos empezando a abrir a que la estandarización tiene su rol, pero también este otra área de libertad responsable, honesta, comprometida, que nace realmente del corazón, tiene una cabida y tiene un valor bien sabroso, por ejemplo, en el café. Me encanta lo que estás diciendo y creo que se refuerza esta idea de que el cambio de paradigma no es cambiar la moneda de un lado a otro, ¿no? A veces pensamos que es eso. Y por un lado hablamos de que cambiar el paradigma es atrevernos a sentir y por otro lado también es integrar de una manera, este, no polar, ¿no? Brincar hacia ese lugar. Eh, cómo tú concibes esta idea de la polaridad, del dualismo, de los binarios, de que siempre es blanco y negro, este oeste? Porque sí, mucho de nuestros mismos procesos cognitivos, culturales, están mediados por esta epistemología, por esta manera de ver, de entender. Mm. Qué ganamos con eso? Vamos a bajarlo a un ejemplo en la salud, en un proceso curativo de alguna enfermedad. ¿Y qué perdemos cuando lo vemos de esa manera? Ok. Mira, a un nivel un poquito más amplio, que creo que el tema de entender polaridades y dualidades nos invita a mirar la realidad del universo en el que vivimos, donde todo existe en esas dimensiones de polaridades. Eh, y ocurre que no hay arriba si no hay abajo, y no hay enfrente si no hay atrás, y no hay frío si no hay calor, ¿no? Y no hay femenino si no hay masculino, porque solo existen en una relación con el otro. Algo que siempre sube, pero nunca baja, simplemente no puedo percibir que sube. Hay una incapacidad de darse cuenta, ¿no? Como dicen por ahí, no existen monedas de un solo lado. Toda moneda tiene dos lados. Entonces yo creo que la dualidad o que existan polos no es ningún error. Es cómo funciona este universo, ¿no? Hay positivo y hay negativo. Eh, Ahora, creo que el tema es que perdemos de vista eso y creemos que podemos favorecer uno de los dos lados, eliminar al otro y quedarnos solo con esto, con el bueno, ¿no? Es decir, que pare el sufrimiento y que solo haya gozo y placer, pero no nos damos cuenta que al matar el sufrimiento, matamos el gozo, porque nunca han existido separados, son los dos lados de una misma moneda. Entonces creo que es un cambio de paradigma que hay que entender. En el taoísmo, por ejemplo, lo tienen bastante más claro que nosotros, esto. Ahora, en medicina, y aterrizándolo en esto, creo que viene un poco de lo mismo. Y lo decías tú hace un ratito, donde, por ejemplo, tenemos un tema yo creo en la medicina moderna, donde la muerte es el gran enemigo. Y entonces tenemos a la muerte como algo que tenemos que luchar con él y tenemos que eliminar. Y cuando la muerte llega, no perdimos la batalla. En vez de entenderlo como el otro lado de la moneda de la vida. Y no quiere decir que eso no sea doloroso. Cuando llega una muerte y querías a alguien, o saber que te vas a despedir a lo mejor y disfrutas y gozas esta manera de existir, pues
hay un sentir al respecto y es válido ese sentir, pero creo que es muy distinto entender que podemos sentir algo al respecto de la vida o la muerte o colocarla como este gran enemigo al que hay que temer o al que hay que tratar de vencer. Y en el momento en que entendemos eso, podemos entonces sí finalmente acercarnos a la muerte, pero también por lo mismo podemos acercarnos a la vida con otros ojos completamente. Cuando dices entender algo tan profundo como esto, ¿cómo entender estas cosas, más allá de leer un libro de que la muerte es natural y a todos nos va a pasar? Porque obviamente es una programación también primordial de nuestro hardware, pues ser averso a lo que nos pone en peligro para ello, y ni se diga culturalmente, ¿no? Entonces, ¿cómo para ti bajas esta palabra de entendimiento de la muerte y qué experiencias se pueden tener, me imagino, para que ese entendimiento sea más allá de, sí, sí te entiendo lo que me estás diciendo? Mm. Mira, hay varios tipos de entendimiento. Eh, Está el entendimiento como cuando alguien te lo explica en la clase, en secundaria o prepa, y te lo explica el maestro alguna cosa, y a lo mejor lo entiendes acá, ¿no? A nivel racional o mental. Eh, y de ahí a lo mejor poco a poco vas haciendo distintas profundidades de entendimiento, donde de repente puede llegar hacia ya un entendimiento donde está incorporado, donde ya es una vivencial y es una experiencia, ya no es un entendimiento mental. ¿Cómo se hace eso? Tanto en la muerte como en cualquier, yo creo que otro aspecto de la vida que todo ser humano tiene, yo creo que es acercándote. Y suena muy simple, como solo acercándote, sí. Yo creo que uno entiende qué es un bosque simplemente estando en un bosque. No necesita unas referencias bibliográficas y no necesita que te expliquen qué es un bosque y cómo funcionan las interconexiones, etcétera. Uno entiende el bosque estando en él, respirando, tocando, oliendo, acostándose, levantándose, sintiendo los piquetes del bichito, raspándote con las hojitas, mojándote cuando llueve. Ahora, con la muerte yo no veo que tenga que ser muy diferente. Yo creo que es así de simple. ¿Cómo hacemos, cómo entendemos la muerte? Dejando de temerla y acercándonos a ella. Entonces, cuando te acercas a ella, los 20 van a caer por sí mismos, van cayendo por sí mismos. Entonces, nos pueden servir también hacer 4 cursos de tanatología o leer el libro tibetano de la vida y la muerte, o yo qué sé qué otras cosas, pero a fin de cuentas yo creo que estar cerca de la muerte, una y dos y tres y 10 veces, de repente nos empiezan a familiarizar con ella y la podemos empezar a entender como algo que vamos vivenciando, como un niño entiende muchas cosas simplemente por el hecho de estar presente y consciente y curioso frente a eso. Yo ahorita estoy escribiendo un libro sobre cáncer por la simple razón que nada más decir esa palabra hace unos años no salía de mi boca, ¿no? Y como una vez que te acercas a eso, a ese miedo, se transforma completamente y de repente dices, qué bueno que estoy aquí. Eh, entonces creo que de esto se tiene que hablar cada vez más, ¿no? El acercarnos a lo que es, a lo que por cultura o por cognición o por costumbre o por inercia o por prisa hemos alejado de nuestro radar. Y de alguna manera el simple hecho de querer acercar ya abre esa puerta, aunque todavía no termines de entender, al menos ya no estás como encarcelándote en tus propios conceptos o en tus propias Mm, preconcepciones. mm. Entonces, de alguna manera, si te estoy entendiendo, es como elegir volverlo, no sé si la es un juego, pero me empiezo a acercar a aquello que no podía pronunciar hace unos años y empiezo a jugar con la idea, le empiezo a dar vueltas, empiezo a reflexionarla, empiezo a curiosear con ella, empiezo a sentir cómo se siente, empiezo a hablar con alguien que tiene cáncer, empiezo a leer algo de cáncer, o sea, empiezo a acercarme, me imagino, digo, no lo sé, pero me imagino que la manera en que hoy entiendes, esta palabra que estamos diciendo, cáncer, me imagino que ha cambiado algo, por lo menos desde cuando no podemos pronunciar cáncer. Tal cual. Y creo que eso es como uno de o sea, el cambio de paradigma tal vez es como también poner esa atención a lo que nada más no hemos puesto atención por cualquier razón. Y a veces parece que el paradigma no cambia nada, el mundo no cambia nada, es la atención o la narrativa que le estamos poniendo a las cosas. A mí me gustaría preguntarte, ¿cómo visualizas tus siguientes años? Te percibo como una persona plena, yo también, la verdad, lo soy, me siento en este presente súper,
súper pleno y como que si ya hubiera llegado también, no me veo con esa ambición, en fin, de completar círculos que no estén completos. Y aún así quiero seguir acá. Y te percibo a ti como una persona que está también muy, muy presente en su presente. Y también me imagino tienes muchos planes. Entonces, ¿cómo planeas a futuro, pero también sabes que el presente es la eternidad? Mm, eh, de alguna manera, sí, sí, he logrado acceder a este espacio de sentirme pleno, de sentirme bastante completo. No, no significa eso que no hay movimientos, que no hay dificultades, que no hay arribas y abajos. Como decíamos, ¿no? Cuando hay arribas hay abajos. Entonces, mientras hay arribas va a seguir habiendo abajos. Eh, pero sí, creo que hoy en día estoy en un lugar donde no estoy persiguiendo algo desde un lugar, creo que desde una carencia interna, que necesito algo para sentir que vale la pena, que valgo yo la pena, que necesito traer algo para aportar, porque si no, no. Estas palabras, y a lo mejor a gente no le gustará, pero estas palabras de una misión y una visión de vida y etcétera, hoy en día para mí, después de muchos años que creo que ahí estaban, hoy en día la verdad tienen mucho menos, cobran mucho menos sentido. Por lo menos en este tema de que necesito conseguirlas para ser alguien de valía. No, no sé si me logro dar a entender ese aspecto. Eh, y la verdad, creo que me veo hacia los siguientes años más que nada abierto a la sorpresa. Me veo como un barco, con un velero, más bien dicho, a lo mejor con la vela abierta, y con toda la disposición de explorar el gran océano, de y de sentir de dónde viene el viento, de mirar qué hay alrededor y qué vale la pena hacer y en qué puedo yo aportar, pero no tengo una forma concreta de decirte, creo que va a ser así o asá. Y es bien interesante porque mientras menos me agarro de formas y de estructuras, lo que ocurre es distinto. Empiezan a ocurrir muchas cosas mucho más concretas de lo que me ocurrían cuando intentaba que hubiera cosas concretas. Entonces, mientras menos concretizo, más se concretiza. Es de las paradojas lindas de la vida. Entonces, esa es un poco la actitud que traigo o que intento traer en la vida, por lo menos en este tiempo. Me encanta. Y tienes hijos chiquitos, entonces también es un tema interesante de cómo transmitir este estado en el que estás, sabiendo que, no sé, ¿cómo lo concibes transmitir eso a un hijo que está pues empezando la vida y que de alguna manera tiene que, o no tiene, pero va a encontrar algún tipo de identidad o varias identidades y se tiene, o no sé si tiene, pero va a pensarse a futuro también con planes? ¿Cómo transmitir esto? Eh, mi manera ha sido transmitir, aprender, no transmitir, a subirme a su entusiasmo, porque por lo menos me resulta, me imagino que soy yo solo tengo dos hijas, pero estoy seguro que así son las demás hijas e hijos de todo el mundo. eh, Viven con muchísimo entusiasmo sus proyectos, sus ideas. Y para mí, la manera de un poquito de impulsar esto que estamos platicando es subirme ese entusiasmo. Un entusiasmo que tiene realismo y que les ayuda de repente a aterrizar ciertas cosas y que no, a lo mejor no está totalmente desenfrenado, pero al mismo tiempo que intenta en nunca cortarles las alas, ayudarles por el contrario, que las exploren y las abran cada vez más, a que vuelen a la izquierda y vuelen a la derecha y vuelen para arriba y vuelen para abajo y cuando quieran regresar regresen. Entonces para mí es un poco como dejarlos o incluso solo sostener ese vuelo que creo que como seres humanos cada uno trae. Padrísimo, Dan, gracias. Para concluir, te quisiera preguntar, me comentaste que ya pasaste casi toda tu consulta a Zoom. Eh, ¿Qué has ganado y qué has perdido y qué han ganado y perdido tus pacientes en esta transición? Mm. Mira, hay cosas muy concretas de ganancias y de pérdidas, eh, cosas concretas de ganancia y más en el país y en la ciudad de que muchos de nosotros vivimos, tienen que ver con cosas te digo, básicas y concretas que es tiempos. Entonces, de repente ha hecho mucho más fácil
para las personas el poder tener procesos de autoobservación, de autoconocimiento, que implican un espacio terapéutico, pero que no implican la hora de ida o la hora y media de ida y la hora o la hora y media de regreso. Entonces, pues tiempos de 3, 4 horas, que a lo mejor era una tarde entera, una mañana entera, pues se vuelven simplemente una hora de un espacio. Entonces, es muy concreto, pero de repente permite que gente que no tenía esas posibilidades sí las tenga. Entonces, cosas concretas como esas. Eh, para mi sorpresa, del lado de la persona que está buscando un trabajo conmigo o con alguien que haga algo parecido a lo mío, a nivel de conexión humana y a nivel de proceso, te diría que de verdad a mí me ha sorprendido mucho porque yo no era de los que estaban muy a favor de esto hace unos años. Me sorprende muchísimo la intimidad que se puede desarrollar con esto. Entonces, creo que a lo mejor hay por ahí a lo mejor algunos cuantos detalles que no, pero yo te diría que en un gran porcentaje no hay una pérdida muy importante. Para mí la pérdida más importante tiene que ver con dos, te diría. Uno es, hay un tema de fatiga, de cansancio, es decir, como alguien que no estoy una hora solo ahí, ¿no? Que acompaño a varias personas durante el día, tengo que tener mucho más cuidado de cuidarme, de darme mis descansos, de salir y caminar, de comer bien, porque no, hay algo en el cansancio, en la fatiga que ocurre cuando estás frente a una computadora, que es distinto cuando estás con las personas a nivel presencial. Entonces, esa parte para mí he tenido que aprender a manejar eso. Y por otra parte, yo soy, te decía hace un ratito, soy muy somático, muy kinético, es decir, la parte, soy psicoterapeuta corporal, en eso me especialicé, es decir, el cuerpo y el contacto físico para mí es uno de mis lenguajes principales. Y, las ganas de poder estar en ese encuentro donde puede haber desde darnos la mano, darnos un abrazo, ese contacto físico cercano, pues sí, esa parte me hace falta. Y creo que me aporta muchísimo, y nuevamente creo que también le aporta al otro lado, obviamente, pero bueno, esas serían las cosas más Que, importantes. sí, muy claro. Yo pasa una cosa chistosa en Zoom, que siento que o te conectas más precisamente porque pues está en el espacio y a través de casi tus palabras más que tu energía y tu lenguaje de cuerpo, pues tienes que aprovechar ese tiempo, ¿no? Y por otro lado también es muy fácil estar completamente desconectado. O sea, siento que si conecta, conecta muy bien. A veces hasta pierdes menos tiempo de cuando estás presencial con alguien, porque se presta menos a platicar de cómo estás y de dónde vienes, etcétera. Y pues le entras un poquito más de lleno, ¿no? Como que da una formalidad que eso ayuda a que también el paciente le eche ganas, ¿no? Yo lo siento en mis procesos de coaching y a veces de psicoterapia que tengo a distancia y me gustan las dos y siento que si se pueden llegar a equilibrar en el tiempo, sacamos como lo mejor de los dos mundos. Sí, yo creo que bueno, me imagino que así ahí vamos, donde pudiéramos encontrar estos híbridos donde hay espacios presenciales que tienen sus ventajas, espacios virtuales que tienen sus ventajas, y también creo que la tecnología, pues estamos, la verdad es que comenzando con esto, nos aventó bastante fuerte COVID a todos, ¿no? Como sociedad, como cultura y como sociedad a explorar esto. Pero la verdad es que estamos todavía en pañales, entonces también a nivel tecnológico, pues esto que estamos teniendo tú y yo ahorita, ¿no? En una pantallita acá aquí en su computadora con los audífonos, pues esto en unos años va a parecer primitivo. Posiblemente tengamos experiencias bastante más inmersivas y donde sea un poco más fácil estar en estos espacios sin perderse. Estoy seguro que sí. Ahorita podrías estar oliendo si me puse desodorante o no en la mañana. Dan, te quiero agradecer. La verdad es que atesoro mucho este espacio contigo. Conectamos bien bonito, aunque esa palabra no te guste y la voy a pensar, y sentir. Y te agradezco mucho porque pues desde que te conocí sentí una soltura y una apertura increíble y sé que este es el inicio de una gran amistad. Así es que bueno, en honor a eso te agradezco este tiempo y te deseo también pues que sigas caminando como lo estás haciendo. Ay, pues mil gracias, Víctor. La verdad es que de verdad, muy agradecido de poder platicar contigo y de compartir visiones e ideas.
muy feliz de que ahora seamos vecinos en este pueblo, Valle de Bravo, y contento de que, como dices, esto sea el comienzo de una amistad y de aventuras y de muchas pláticas más. Abiertos a las sorpresas. Gracias, Dan, que tengas feliz día. Igual, igual, feliz día. Estoy muy emocionado porque el 14 de septiembre del 2022 vamos a iniciar un nuevo curso de pensamiento complejo, crítico, multidisciplinario y sistémico en salud. Te quiero invitar a que le eches un ojo al temario en victorsadia.com en la sección de cursos. Este es un curso que está lleno de contenido y que nos va a ayudar a repensar la salud desde distintas ópticas, no solamente la médica y la fisiológica, sino también la cultural, social, política, económica, agricultural, y darnos cuenta que la definición de salud es algo que de alguna manera rebasa lo que estamos acostumbrados a pensar y a vivir de manera sistémica. También hablaremos de los nuevos paradigmas de salud y bienestar como medicina funcional, medicina de estilo de vida, wellness, coaching, y además estaremos siempre en contacto con nuestros viajes personales a través del viaje del héroe y de sanar y de a través de la vulnerabilidad reconectar entre nosotros como comunidad y como co-creadores de nuevos paradigmas de salud y bienestar. Échale un ojo al temario y espero poder compartir este espacio contigo y todas las personas que pensamos de esta manera.